Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar con ustedes compartiendo nuevamente mi cuaderno espiritual. Esta semana continuamos con el tema de el reino de los cielos, y el enfoque de esta semana será un verdadero guerrero. ¿Qué significa ser un verdadero guerrero? ¿Qué significa estar verdaderamente comprometidos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 15, versículo 19, el Señor Jesucristo dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús estaba diciendo las cosas en blanco y negro, sin medias tintas. Para Él solamente existen dos grandes entidades, la iglesia y el mundo. Y no hay contacto ni entendimiento entre los dos. Hay que definirse, porque no se puede pertenecer a uno o al otro al mismo tiempo. No hay un término medio. Además, tenemos que recordar que cuando Juan estaba escribiendo esto, la iglesia estaba amenazada por una persecución constante. Se perseguía a los cristianos sencillamente por llamarse así en recuerdo de Cristo. El cristianismo era ilegal. Un magistrado o un juez no tenía que preguntar nada más que si una persona era cristiana para condenarla a muerte. Juan estaba hablando de una situación que existía de la manera más clara y angustiosa. De una cosa no cabe duda: ningún cristiano que sufriera persecución podía decir que no se le había advertido. En ese tema Jesús había sido completamente explícito. Les había dicho a los suyos de antemano lo que podían esperar. Él les dijo: os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer entre gobernadores y reyes por mi causa, para que les deis testimonio a ellos. También en otra parte Él dijo: y el hermano delatará al hermano para que le maten, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres para que los ajusticien, y todos os odiarán por causa de mi nombre. El gobierno romano odiaba a los cristianos porque los consideraba personas que no amaban el imperio. La postura del gobierno era simple y comprensible. El imperio era vasto. Se extendía desde el Éufrates hasta Gran Bretaña, de Alemania al norte de África. Incluía toda clase de gentes y de países. Habría que encontrar una fuerza que unificara, que soldara toda esa masa. ¿Y dónde se encontró? En el culto al emperador. Ahora, el culto al César no se impuso desde arriba, sino que surgió entre la misma gente. Sería un grave error creer que los pueblos aborrecían al gobierno romano. Los pueblos amaban al gobierno romano porque los montes habían quedado libres de bandoleros, los mares estaban libres de piratas, la paz romana se extendía por todo el mundo civilizado. Así que la gente, todo lo que tenía que hacer era estar unidos al imperio por medio del culto al emperador. A la persona estar adorando al emperador demostraba que era un ciudadano leal a Roma. Después de haberlo hecho, se recibió un certificado que decía que había cumplido con la norma. Esa era una práctica y una costumbre que hacía que todos se sintieran parte del imperio romano y que garantizaba la lealtad. Ahora bien, Roma era tolerante. Después de quemar una pizca de incienso y decir César es Señor, uno podía ir a adorar al Dios que le diera la gana, siempre que su culto no escandalizara la decencia. Y hablando de decencia, los romanos tenían la manga muy ancha. Por eso era precisamente lo que los cristianos no harían jamás. No llamarían Señor nada más que a Jesucristo. Se negaban a someterse y por tanto el gobierno romano los consideraba desleales y peligrosos. El gobierno perseguía a los cristianos porque para ellos no había más Señor que Jesucristo. Les vino la persecución por poner a Cristo por encima de todos los poderes de este mundo. Siempre llega la persecución a cualquier persona que hace esto. Se decían falsedades de los cristianos, se decían que eran revolucionarios, que eran caníbales, que eran incendiarios, que destruían familias. En cualquier caso, mis amados hermanos, el mundo tiene ciertas características que son parte siempre de la situación humana. Sospechan de los que son diferentes. Al mundo le resultan repelentes los que por su manera de vivir condenan su manera de vivir.
El mundo siempre mira con suspicacia a los que no siguen la corriente. La demanda esencial del evangelio, mis hermanos, es el valor de ser diferentes. Pero esto va a ser peligroso, porque no se puede ser cristiano si no se asume este riesgo. Porque tiene que haber diferencia entre el que es del mundo y el que es de Cristo. Esto es un guerrero valiente, que haya una diferencia entre el que es de Cristo y el que es del mundo. Que el Señor les bendiga.